Yo quería empezar a contarles un poco cuál es una visión que no es solo una visión personal, sino que es una visión de una serie de compañeros, profesionales, educadores, también investigadores, con los que llevamos trabajando una serie de años enfocados siempre desde el punto de vista del medio ambiente. Inicialmente desde lo que en su momento se llegó a llamar arquitectura solar, luego posteriormente lo que se llamó arquitectura bioclimática, luego también hemos hablado de arquitectura y medio ambiente y actualmente estamos hablando un poco en términos de arquitectura y sostenibilidad. Bueno, todos estos adjetivos parecen cuestiones bastante complejas o bastante particulares, luego haré algún comentario sobre ello, pero de cualquier manera el recorrido siempre es el mismo y el enfoque siempre es el mismo, ¿no? Yo cada vez que doy una charla o que intento explicar qué es lo que nosotros hacemos desde los tres distintos campos en los que trabajamos, la docencia, la investigación y la profesión, pues me gusta mucho empezar con esta pequeña cita que vemos acá, no sé si se consigue leer, de Gabriel García Márquez, que dice así: pero aquel día empezó a darse cuenta de algo que nadie había descubierto, y era que en el transcurso del año el sol iba cambiando imperceptiblemente de posición y quienes se sentaban en el corredor tenían que ir cambiando de lugar poco a poco y sin advertirlo. A mí esta cita, que es del conocido libro de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, me hizo reflexionar sobre cómo la cultura popular, el buen hacer y el saber, el conocimiento transmitido a lo largo del tiempo, pues de alguna manera habían influido en que la gente buscara esas condiciones de habitabilidad y confort en la arquitectura que ahora muchas veces echamos tan de menos y por las que ahora mismo estamos todos los profesionales un poco intentando trabajar para conseguir. Como introducción, yo no voy a entrar en la cuestión del cambio climático y todos los problemas ambientales que tenemos, porque bueno, yo creo que hoy en día eso es algo muy presente, que todos conocemos y de alguna manera me gustaría hacer un enfoque un poco más positivo y por otro lado también plantear un reto, ¿no? Y es un reto que se basa en el conocimiento que ahora mismo tenemos del mundo en el que vivimos y cómo podemos realmente afrontar todas estas cuestiones. Hace relativamente poco, en el siglo XIX, todavía estábamos viendo lo que es el mundo en el que vivimos, lo que es la Tierra, como un globo esférico, como puede ser este que vemos acá, en el que de alguna manera hacíamos una interpretación de lo que es el planeta Tierra y de lo que son, bueno, pues todas aquellas regiones, todos aquellos países, toda esa geografía de una manera muy simplificada, ¿no? Y bueno, a partir del siglo XX, además de todos aquellos avances técnicos, estos propios avances técnicos nos permitieron empezar a tener la posibilidad pues de ver el planeta Tierra desde otro punto de vista, ¿no? De repente podemos salir al espacio, podemos empezar a entender lo que es el planeta Tierra como elemento finito, como elemento que podemos analizar, que podemos entender, empezamos a trabajar con visiones del planeta de otra manera, visiones que de alguna manera nos muestran las condiciones térmicas del planeta, o incluso podemos empezar a ver otros planetas, ¿no? Y otras visiones que interpretan algunas condiciones específicas del planeta y de alguna manera empezamos a ser conscientes del mundo finito que tenemos, de la galaxia en la que vivimos y de toda esa información a la que podemos ahora mismo acceder. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues yo creo que actualmente estamos en la era del conocimiento, es decir, toda esa información
no solo es accesible, sino que está vinculada de manera global. Es decir, el acceso a la información hoy en día es una realidad y es un reto, por otro lado, que implica una responsabilidad por nuestra parte. Sabemos lo que ocurre. ¿Por qué? Porque de repente las situaciones y las oportunidades a nivel local tienen repercusiones a nivel global que conocemos. Es decir, actualmente sabemos que como nosotros, o sea, la manera en que nosotros vamos a hacer nuestra arquitectura y la manera en la que nosotros vamos a desarrollar y ampliar y trabajar nuestras ciudades, esa manera va a implicar una serie de cambios a nivel local, a nivel regional y cambios incluso en términos medioambientales que pueden afectar a todo el globo. Yo creo que esa situación nos implica una necesidad de ser mucho más responsables con todas las decisiones que tomamos como profesionales. Todos conocemos cuáles son los problemas actuales de nuestras ciudades. Aquí vemos algunos ejemplos, ciudades muy extensas, muy dispersas, en las que el tránsito vehicular es un problema muy grave, en la que este tipo de situaciones, ¿no?, de alguna manera de peligro de lo que es la escala humana, ¿no?, bien porque una persona transita en bicicleta o bien porque una persona incluso transita caminando, pues todas estas situaciones se repiten y se repiten cada vez más en nuestras ciudades. Aquí vemos un ejemplo, esto es una nota de un periódico español de ya hace unos cuantos años, ¿no?, en la que se hace evidente, somos conscientes y ya no podemos ignorar esta información que nos dice cómo las viviendas, los lugares de habitar, la arquitectura, son los responsables del mayor volumen de consumo energético que tenemos luego en nuestras ciudades, ¿no? Aquí vemos la proporción que puede haber entre la industria, el transporte y la edificación. Estamos en un 48%. Eso quiere decir que tenemos una gran responsabilidad como profesionales, que realmente podemos hacer algo y podemos hacer algo en gran proporción. Ya no podemos culpar a la industria, ya no podemos culpar a los medios de transporte, sino que nosotros mismos tenemos esta responsabilidad en nuestras manos. ¿De qué trata esto, no? ¿Qué es lo que tenemos que intentar hacer? Bien, con esta diapositiva lo que quería explicar de alguna manera es que tenemos por un lado el medio natural, esos paisajes maravillosos, esos lugares maravillosos, ecosistemas completos que nos fascinan y que han dado hasta ahora soporte a todas nuestras actividades y a toda nuestra vida. Y por otro lado, tenemos un sistema antropomorfo, las ciudades, que es un sistema en el que nosotros hemos creado, que nosotros hemos desarrollado, que inicialmente lo que pretendía era protegernos de las inclemencias de este medio y que actualmente ha empezado a crear una serie de problemas que nos están superando y estamos empezando a atravesar una especie de camino que nos lleva casi a la creación de arquitecturas como pueden ser estas, ¿no?, como ejemplo muy extremo. Nos vamos a meter en una burbuja, vamos a destruir lo que tenemos alrededor y de repente pues nos vamos a quedar sin ese medio que era la justificación de toda esta arquitectura y de toda esta construcción de ciudad. Y bueno, ¿de qué estamos hablando entonces? Pues estamos hablando de trabajar con una arquitectura que no tenga ese enfoque, sino que esté en equilibrio con ese medio y que nos permita realmente protegernos de sus inclemencias, pero al mismo tiempo nos permita disfrutarlo y nos permita de alguna manera relacionarnos con él sin que sea de una manera destructiva, sino de una manera mucho más constructiva, en equilibrio, en simbiosis con ese medio, tal y como viven muchos del resto de seres vivos de nuestro planeta, ¿no? Por un lado, hablaba de responsabilidad respecto a la situación actual de la era de la información y bueno, yo creo que tenemos dos tipos de responsabilidades, ¿no? Una que tiene que ver más con el aspecto técnico y que tiene que ver con todos esos requerimientos que actualmente están sobre la mesa, que se nos están haciendo cada vez más evidentes, que tienen que ver con normativa, con el protocolo de Kioto, con las agendas 21, con un montón de situaciones
y digamos, intervenciones por parte de los distintos gobiernos a distintas escalas o incluso por parte del ciudadano, una serie de requerimientos que se nos están ahora mismo presentando y a los que debemos dar una respuesta correcta. Y por otro lado, creo que tenemos una responsabilidad social también muy importante, que tiene que ver con la educación y con la sensibilización. Somos responsables hasta cierto punto de los modos de habitar de las personas y somos responsables del confort de estas personas en esos espacios arquitectónicos que diseñamos y desarrollamos y en ese espacio también urbano, espacio público que desarrollamos. Con lo cual tenemos una responsabilidad también de tipo social bastante importante. Por supuesto, también comentar que la formación del arquitecto siempre tiene dos vertientes, ¿no? Una está vinculada a un conocimiento humanístico importante que nunca debemos dejar al lado y por otro lado está vinculada a un conocimiento técnico importante. Cuando hablamos de sistemas pasivos, cuando hablamos de sistemas activos de acondicionamiento climático, es verdad, es real que necesitamos una serie de conocimientos técnicos para realizar esta arquitectura, pero también es verdad que en esa búsqueda de la habitabilidad lo que necesitamos por encima de todo es una cierta sensibilidad ecológica que nos permita afrontar esta arquitectura con mucho ánimo, con muchas ganas y con mucho positivismo. Bueno, aquí lo que tenemos es un esquema en el cual se intenta hacer un comentario reflexivo sobre toda esa serie de adjetivos que se han ido vinculando al hecho arquitectónico, a la arquitectura, y de alguna manera, bueno, hay unas pequeñas definiciones respecto a cada uno de ellos. Hemos hablado de arquitectura ambiental, ecológica, bioclimática, sostenible, medioambiental, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo que quería resaltar de alguna manera es el hecho de que estamos hablando, cuando hablamos de todas estas cuestiones, ¿de qué estamos hablando en realidad? Estamos hablando de arquitectura eficiente. ¿Y qué significa eso? Significa que con los mínimos recursos nosotros vamos a conseguir el máximo confort y la máxima habitabilidad. Si tenemos pocos recursos, utilizaremos aquellos que tenemos y nosotros como profesionales tenemos que sacarles el mayor partido para conseguir esa habitabilidad y ese confort tanto en los edificios como en el espacio urbano. Es simplemente eso. ¿Qué necesitamos para ello? Como antes comentaba, necesitamos una cierta sensibilidad ecológica, tenemos que ser conscientes de cuál es el enfoque correcto. Y luego, por otro lado, necesitamos un mínimo conocimiento técnico bioclimático que nos permita afrontar esos retos. Pero yo creo que es muy importante empezar por acá, por esta sensibilidad ecológica, que es la que nos permite afrontar el reto con optimismo, afrontar el reto y de alguna manera intentar aprender y comprender aquello que aún no sabemos, de manera que podamos seguir avanzando y podamos ser útiles a la sociedad como personas y como profesionales. Bueno, y todas estas cuestiones, ¿de qué hablan, ¿no? ¿Qué nos están contando? Bueno, yo aquí lo que tengo intención de plantear es una pequeña reflexión conceptual sobre estas cuestiones, en qué consisten, de qué estamos hablando. No voy a extenderme mucho en ello, no voy a profundizar para no hacer la charla demasiado pesada, pero lo que me interesa es primero plantear el hecho de que la arquitectura es un hecho complejo, ¿no? Es decir, siempre es una situación en la que nosotros tenemos que buscar un diseño que esté en equilibrio con un montón de necesidades. Tenemos necesidades de habitabilidad, de confort, tenemos necesidades de resistencia estructural, tenemos necesidades de relación con ese espacio urbano, tenemos necesidades programáticas, necesidades que vienen establecidas por los modos de vida de los habitantes de la arquitectura. Y, por otro lado, tenemos muchas maneras de enfocar o abordar esta arquitectura, ¿no? Conceptualmente, a mí me gustaría relacionar la arquitectura, o yo entiendo que de una manera un poco filosófica,
se puede simplificar el concepto arquitectónico y relacionarlo con el concepto de espacio y tiempo, ¿no? Al final, ¿qué es arquitectura? Pues es un cierto espacio donde el tiempo pasa y ocurren una serie de cosas que nosotros estamos sintiendo, estamos viviendo de alguna manera. Y esas sensaciones, de alguna manera, este espacio no deja de ser una materia y una energía, un intercambio de energía relacionado con esa materia, y al mismo tiempo este espacio relacionado con nuestra manera de sentirlo es aquella información que la arquitectura nos da. Es decir, nosotros nos relacionamos con la arquitectura a través de una serie de sentidos que nos permiten establecer un diálogo con ella. Eso es una manera de entender la arquitectura. Pero otra manera muy diferente es la que tiene que ver con la docencia, con la enseñanza. Tomamos la arquitectura, la dividimos en un montón de asignaturas, un montón de módulos, de cursos, y de repente empezamos a trabajar con ella de una manera completamente diferente, ¿no? Aspectos gráficos, aspectos científicos, aspectos constructivos, energéticos, humanísticos, urbanísticos. Es decir, la arquitectura se puede interpretar también de esta manera, ¿no? Desde el punto de vista educativo. Y también desde el punto de vista educativo, todas estas asignaturas, todos estos cursos tienen que ver siempre con una serie de principios, que muchas veces son principios físicos, principios psicológicos, una serie de estrategias que son aquellas que nosotros afrontamos o utilizamos para empezar a diseñar arquitectura. Y, por último, una serie de sistemas que son aquellos que concretan la arquitectura de manera tangible, de manera formal. Es decir, por ejemplo, si nosotros queremos realizar una vivienda, nuestra estrategia de colocación de esa vivienda en una parcela puede ser retirarnos del frente de tráfico rodado que tenemos en esa zona. Pero, digamos, el sistema que nos lo permite es la colocación física de esa vivienda retranqueada respecto a la parcela. Bueno, todos esos pasos, de alguna manera, tenemos que darlos. Los principios en los que nos basaríamos tendrían que ver con principios acústicos, de ruido, de intimidad respecto a esa vía, a esa calle, y, bueno, pues seguimos ese proceso para trabajar con la arquitectura desde el punto de vista educativo. Por último, aquí lo podemos ver, desde el punto de vista del proyecto arquitectónico, nosotros vemos la arquitectura también de otra manera, completamente diferente. Abordamos la arquitectura desde el punto de vista del análisis arquitectónico, vemos qué preexistencias tenemos, cómo es el lugar, cómo es el entorno, cómo es el contexto, cómo es la tipología y el lenguaje de los alrededores. Hacemos un análisis crítico que nos permite tomar decisiones sobre esa situación y, posteriormente, hacemos una propuesta de diseño arquitectónico que da respuesta a todas estas cuestiones, al entorno, el entorno físico, al contexto, que tiene que ver con la cultura, con todo lo intangible, la cultura, la antropología, la historia, a la tipología, que tiene que ver con los modos de vida, la organización funcional dentro de un edificio, etcétera, y al lenguaje arquitectónico, que tiene que ver con la estética, con lo formal, etcétera. Como vemos, si seguimos con este análisis, lo que podemos comprobar de alguna manera es que todas estas maneras diferentes de entender la arquitectura, de alguna manera se pueden reunir, se pueden combinar, y podemos siempre relacionarlos de una manera muy conceptual, por supuesto, con la materia, la energía y la información, de una manera un poco reduccionista para organizar todas las cuestiones medioambientales, y al mismo tiempo con una serie de principios, con unas estrategias proyectuales que nosotros utilizamos y con unos sistemas o unas consecuencias formales posteriores con las que trabajamos. Aquí vemos un poco esta manera de organizarlo de una manera un poquito más simplificada. Y, bueno, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que todos estos aspectos medioambientales pueden ser organizados de esta manera. Bien, ¿para qué nos sirve esto? No voy a entrar en detalle respecto a cuáles son estas cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Os dejaremos la presentación por si os interesa ahondar un poquito en ello. Pero esta manera de organizarlo
lo que sí que nos permite, mediante una serie de herramientas de comprobación y de simulación, es primero tener en cuenta todos esos aspectos en el diseño arquitectónico y luego comprobarlos mediante herramientas que cada vez son más, ¿no? Aquí tenemos muchos ejemplos. Esto es una herramienta de cálculo de geometría solar. Aquí tenemos el Ecotec, otro programa informático que cada vez es más famoso, que realiza cálculos térmicos, lumínicos, etcétera. O aquí tenemos el Archisan, programa desarrollado en el grupo de investigación de la UPC, en el que todos hemos trabajado antes o después. Y de alguna manera esto aplicado a la arquitectura pues tiene que abordarse desde un punto de la situación de partida actual, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esta arquitectura? ¿Por qué tenemos estos problemas? Bien, yo creo que lo que ha pasado es que se nos ha descontrolado de alguna manera las necesidades que tenemos respecto a la arquitectura, la energía, el agua, los materiales, y hemos convertido el edificio arquitectónico en una especie de sumidero de estos recursos que los convierte en desechos de manera sistemática, ¿no? A partir de la energía tenemos CO2, tenemos calor, a partir del agua tenemos fango, tenemos elementos residuales y a partir de los materiales tenemos otro tipo de residuos, ¿no? Y bueno, esta situación es la que nos ha puesto un poco en crisis y la que nos hace reflexionar sobre cómo abordar el problema. Aquí vemos un ejemplo en el cual, esto es una tabla que proviene de un estudio, de una investigación, en la cual se han intentado comparar ejemplos de arquitectura tradicionales que se estaban construyendo en España en las últimas décadas del siglo XX, con algunos ejemplos de arquitectura bioclimática que de alguna manera intentan mejorar el funcionamiento y la eficiencia de esa arquitectura. Y se ha comprobado que cuando tenemos, por ejemplo, respecto al agua, un consumo estándar de 168 litros por persona y día, sin embargo, el consumo óptimo que se puede conseguir en una vivienda bioclimática se reduce hasta 80 litros por persona y día. Es decir, podemos conseguir hasta un 52% de ahorro de agua. Pero no solo eso, sino que incluso el consumo viable, es decir, si fuéramos realmente estrictos en este aspecto, podríamos incluso llegar a conseguir un ahorro de hasta el 57% de ese recurso tan preciado para nosotros como ahora es el agua. ¿Qué significa eso? Bien, en lugares como en España, donde tenemos problemas de abastecimiento de agua, esta situación es una situación que cambia la perspectiva, ¿no? De repente podemos hacer mucho nosotros como profesionales. Acá quizás el abastecimiento de agua no es una cuestión tan importante o tan, digamos, tan recurrente. Pero lo que sí es verdad es que hemos de pensar que todo ese agua que no utilizamos, que no gastamos, tampoco se convierte en residuo. Y tampoco la hemos de gestionar luego como residuo, que de alguna manera nos provoca otra serie de situaciones problemáticas, ¿no? Lo mismo ocurre en este estudio con la cuestión energética, ¿no? Aquí vemos las emisiones anuales estándar, emisiones de CO2 y las necesidades energéticas estándar. Aquí vemos las óptimas en una vivienda y aquí incluso las emisiones anuales que pueden ser viables, es decir, aquellas que con un diseño realmente muy riguroso en términos energéticos en una vivienda se pueden llegar a tener. Y como veis aquí estamos hablando de ahorros de incluso de un 41% de emisiones y de un 43% de ahorro de consumo. Es decir, tenemos capacidad técnica de cambiar las cosas de manera muy clara, ¿no? Bien, ¿cuál es la metodología de acercamiento proyectual que trabajamos? Como comentaba antes, estamos trabajando
desde el enfoque medioambiental. Bien, esto es una metodología que nosotros utilizamos, no quiere decir que sea la única metodología a utilizar, pero lo que sí es verdad es que a nosotros nos ha permitido tener en cuenta todos aquellos aspectos que son necesarios tener en cuenta a la hora de abordar un proyecto arquitectónico. Comenzando por el entorno, trabajamos con aquellos aspectos que conforman el soporte físico, ¿no? Por entorno entendemos las cuestiones que tienen que ver con la climatología, a escala macroclimática, a escala microclimática, con la orografía, con la topografía, todos aquellos aspectos del entorno físico inmediato que tenemos, ¿no? Que son aquellos más importantes y por los que hemos de comenzar. Luego también hemos de trabajar con aquellos aspectos contextuales, como pueden ser, por ejemplo, esto es un ejemplo de lo que es una calle en Sevilla, muy característica. Nosotros, cada vez que hacemos arquitectura, trabajamos con un contexto específico, cultural, antropológico, histórico, que de alguna manera nos define también unas necesidades y una manera de entender la arquitectura relacionada con los modos de vida completamente diferente de otros contextos culturales diversos. Y luego trabajamos con aspectos tipológicos y de lenguaje arquitectónico que tienen que ver con la forma del edificio, con la organización funcional del edificio, con el programa del edificio, con la estética, con los materiales y sistemas constructivos con los que trabajamos y que de alguna manera nos están condicionando muchísimo esa arquitectura que queremos hacer. Luego también trabajamos con estrategias que pueden ser de tipo pasivo o de tipo activo. Aquellas estrategias pasivas trabajan con los sistemas pasivos, con el diseño pasivo de edificios, que lo que intenta es, a través del diseño, utilizar medios que no necesiten aporte energético alguno. Estos son, digamos, las estrategias y, por tanto, los sistemas que debemos utilizar en mayor medida, porque son aquellos que utilizan el mínimo de recursos, que es nuestra inteligencia, nuestra capacidad profesional de desarrollar un diseño adecuado. Y podemos complementarlo de alguna manera con aquellos sistemas activos que a veces son necesarios, como puede ser un aire acondicionado en un momento dado o un ventilador en un momento dado, que suplan de alguna manera esa necesidad que no podemos suplir con los sistemas pasivos. Y cuando hablamos de urbanismo, ¿de qué estamos hablando? Bien, cuando hablamos de temas urbanos, tanto de planificación como de diseño del espacio urbano, nosotros utilizamos un poco la misma estrategia, ¿no? Trabajamos con aspectos energéticos, trabajamos con aspectos de gestión de recursos materiales y también trabajamos con aspectos relacionados con la información, que nosotros llamamos gestión social. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos de alguna manera que responder a esas necesidades que vienen no solo de la persona que lo vaya a utilizar en un momento dado, ¿no? Sino de toda esa sociedad que entiende el espacio urbano de una manera, que lo disfruta de una manera y que está necesitado de unas condiciones de confort específicas, ¿no? También comentar que cuando hablamos de gestión de materiales, a mí me gustaría poner un poco de manifiesto dos cuestiones importantes: la gestión del agua y la gestión del verde. Yo creo que cuando hablamos de gestión de materiales normalmente pensamos en materiales constructivos, sistemas constructivos, y muchas veces nos olvidamos de esa gestión del agua en la edificación y en el espacio urbano, que es muy importante, y de esa gestión del verde, que es yo diría que es muy importante porque incluso puede constituir un poco un patrimonio ecosistémico que nosotros podemos gestionar, sobre todo desde el urbanismo. Es decir, el sistema ecológico, conformado sobre todo por la vegetación, es el soporte físico principal sobre el que se desarrolla el equilibrio del ecosistema en el que estamos, ¿no? Es un soporte físico con el que podemos trabajar y además nos da una serie de oportunidades en cuanto a configuración de la habitabilidad del espacio público muy importantes, que a veces los arquitectos no sabemos manejar. Aquí algún ejemplo de lo que pueden ser los distintos tipos de gestiones, ¿no? Aquí vemos la gestión energética, que tiene que ver con el control de la energía, no solo del consumo energético, sino del funcionamiento en términos de confort de la arquitectura, que tiene que ver con la protección solar, con la incorporación de radiación solar dentro de un edificio cuando hace frío y con la negación de esa radiación solar dentro del edificio cuando hace calor.
con la ventilación en los edificios y con esa serie de situaciones. Cuando hablamos de gestión de materiales, aquí puntualizaba yo tanto la gestión del verde como la gestión del agua. La gestión del verde, que tiene que ser a todos los niveles, a todas las escalas. No solo estamos hablando de arbolado, también estamos hablando de otro tipo de elementos arbustivos y de trepadora, y también estamos hablando de elementos que están a ras del suelo, ¿no? Nuestro espacio urbano puede construir arquitectura solo y exclusivamente con elementos vegetales. Y eso es una oportunidad que muchas veces los arquitectos hemos olvidado o hemos dejado de lado. A veces por desconocimiento, porque no nos consideramos profesionales de la botánica o de la jardinería, pero yo creo que no debemos renunciar a ello, porque este ejemplo que vemos aquí, independientemente de las especies, lo que intenta explicar, que no sé si se puede visualizar, son las características arquitectónicas de este árbol en sí, es decir, el tamaño, la escala humana, la aportación floral, la aportación de esa vegetación, si es perenne o si es caduca, en cuanto a capacidad de sombrear, y de alguna manera lo que nos está explicando es qué potencialidades arquitectónicas tiene. A mí no me interesa si un árbol es tal especie o tal otra, ya vendrá el botánico o el jardinero a decirme qué especie necesito, pero sí creo que como profesionales tenemos que ser capaces de trabajar con la concepción arquitectónica de la vegetación. Es decir, yo quiero un árbol o un elemento vegetal que tenga tal copa que nos permita obtener sombra, que en un momento dado, en climas fríos, en invierno, se le caiga la hoja de manera que permita que entre la radiación solar, que además tenga un efecto paisajístico hermoso, porque en cierta época del año produce flores o produce frutos y me crea un paisaje urbano diferente en función de la especie que estoy utilizando, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tiene un potencial arquitectónico que muchas veces no sabemos utilizar, ¿no? Y en cuanto a gestión del agua, aquí vemos dos ejemplos. Este ejemplo, que parte de la gestión del agua en la edificación, cómo se puede captar ese agua, cómo se puede utilizar inicialmente, a lo mejor en elementos para lavarse las manos, en duchas, etcétera, 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 que no necesitan realmente de una potabilización. No necesitamos agua del abastecimiento corriente, agua potable que se puede beber para las duchas, ni para lavarnos las manos, ni para lavar la ropa. Pero además, una vez utilizada ese agua para esos fines, también podemos reutilizarla de nuevo para el inodoro, por ejemplo, o para el riego, sin necesidad de desecharla directamente a la red de saneamiento. Y estamos, de alguna manera, potenciando y reutilizando ese recurso varias veces antes de soltarlo, antes de convertirlo en un residuo. Bueno, pues eso que podemos realizarlo en la edificación, también lo podemos hacer a escala de espacio urbano, gestionar ese agua correctamente. Porque una de las cosas, uno de los problemas importantes que ahora mismo se está dando en las ciudades tiene que ver con la impermeabilización de las ciudades. Impermeabilizamos las ciudades y de repente todo ese agua que antes llovía y iba a parar a los acuíferos y nos permitía tener un suelo fértil, nos permitía tener un suelo generoso en el cual profundizábamos y teníamos agua, o teníamos unas especies vegetales que crecían casi solas, ¿no? Pues actualmente en las ciudades el problema que existe es que todo ese agua, al impermeabilizar, la estamos depositando directamente en un elemento pétreo impermeable que además muchas veces está sucio. Y al ensuciarse lo único que hacemos es ensuciar ese agua, meterla en el saneamiento, pasarlo del saneamiento a veces a una depuradora, con suerte, cuando existe, y luego al medio, a los ríos y al mar. Y en vez de eso podemos ese ciclo hacerlo mucho más productivo y utilizar ese agua varias veces antes de simplemente desecharla, de manera que nos permita mantener un equilibrio más orgánico con ese ecosistema que tenemos y incluso recargar los acuíferos cuando es necesario, porque resulta que el soporte del suelo es un filtro de por sí, es un filtro que funciona y no lo estamos utilizando, sino directamente estamos agarrando el agua, ensuciándola y echándola al mar directamente. O sea, toda la capacidad que tiene el ciclo hídrico
desde que cae la gota de agua hasta que llega al mar, nos la estamos fundiendo en un proceso simplificado de manera sistemática. Y esto está creando un grave problema tanto de abastecimiento como de producción de desechos en todo el medio ambiente. Y bueno, aquí es un ejemplo un poco de lo que podría ser esa gestión social, que tiene que ver con las necesidades y con las actividades, distintas actividades que por otro lado también producen cohesión social. Si ese espacio urbano, si esa planificación incorpora una serie de equipamientos, que pueden ser equipamientos tan pequeños como unos juegos de niños o pueden ser equipamientos e infraestructuras más importantes como un centro de investigación donde además se educa, donde además se permite que las asociaciones tengan espacios de debate, de reconocimiento social, de trabajo social, de actividades sociales. Eso es lo que nos permite de una manera global que la gente pueda de alguna manera apropiarse de esas ciudades y utilizar ese espacio urbano de manera adecuada, ¿no? Y bueno, aquí por último tenía una serie de ejemplos que voy a explicar un poco de manera rápida y que son ejemplos que, bueno, quizás para este clima no son ejemplos muy estratégicos, porque nosotros en Andalucía tenemos un clima mediterráneo bastante diferente, en el cual tenemos bastante calor en verano, estoy hablando de 40 y muchos grados, eso sí con baja humedad, 40 y muchos grados en verano, y luego tenemos sin embargo inviernos que son bastante frescos, es decir, estamos hablando de 3 a 5 grados durante las mañanas en invierno y luego pasamos a lo mejor a unos 12 o 13 grados a mediodía. Pero realmente necesitamos protegernos de ese frío en invierno y protegernos de ese calor en verano. Y bueno, esto es un ejemplo de unas viviendas sociales que se hicieron en un pueblo de Andalucía, en Osuna, en la provincia de Sevilla, en el cual utilizamos estas estrategias que son las fundamentales para nuestro clima: sombreamiento, inercia térmica y aislamiento, que nos permite retardar esa entrada de calor o esa pérdida de calor y por lo tanto de alguna manera entrada de frío, humidificación en verano porque tenemos veranos calurosos y secos que de alguna manera nos permite refrigerar el aire, y bueno, también la estrategia de utilización de colores claros poco absorbentes que de alguna manera repelen esa radiación solar en verano. Entonces aquí vemos unas plantas en las viviendas, vemos perfectamente la orientación hacia el sur, que es la más adecuada para conseguir una estrategia en verano que nos permita, por la posición del sol y la inclinación del sol, protegernos mediante unos pequeños aleros, un pequeño diseño que lo único que hace es conseguir que en verano no entre la radiación solar y que en invierno por la inclinación del sol sí que entre y llegue hasta el fondo de la casa. Y bueno, esa misma estrategia de alguna manera formal y organizativa, tenemos los espacios principales hacia la zona delantera, hacia el sur de la vivienda, tanto el salón como lo que pueden ser los dormitorios arriba, y los espacios secundarios de comunicación y de cocina en la zona trasera, la zona más fría en invierno, porque los vientos fríos vienen en invierno del norte. Pues digamos que con esta estrategia muy compacta, son espacios todos muy pequeñitos, es vivienda social, ¿no?, protegida, nos permite que el funcionamiento de la vivienda sea bastante correcto, ¿no? Incluso nos permite, mediante un pequeño hogar en el centro de la vivienda, que aquí vemos en sección, en invierno calentar el corazón de la casa y de alguna manera tener un mayor confort en las condiciones de mayor frío en estas viviendas. Bueno, aquí vemos lo que serían estas viviendas. Son unas viviendas en la periferia de la ciudad para gente que venía del campo, que de alguna manera no es gente de ciudad que vive en edificios en altura, sino que es gente que tiene una vinculación con el campo y con el medio rural importante, y unos modos de vida muy vinculados a ese hogar en el centro de la casa y esa manera de entender culturalmente el corazón de la casa. Y luego también se trabajaron algunos aspectos de tipo cultural con elementos arquitectónicos muy sencillos, que son un inicio de pérgola, que permitieron que la gente se apropiara de alguna manera, algunos con plantas, otros con elementos de toldos, de
de cortinas se apropiara de ese espacio de entrada a la vivienda a su manera, ¿no? Aquí vemos un ejemplo muy claro. Esta señora se organizó todo un jardín en un espacio de nada, de 4 metros cuadrados, 3 metros cuadrados, ¿no? En el que de repente su vivienda pues es una vivienda diferente a todas las del resto, ¿no?, de la comunidad, y adquiere un carácter propio, ¿no? Y bueno, aquí se ve como incluso la familia lo puede disfrutar de manera clara. Este es otro ejemplo en Sevilla, que es un ejemplo interesante por el simple hecho de que es una rehabilitación, con lo cual tenemos unas persistencias importantes, porque el patrimonio arquitectónico es algo, es digamos un don a mantener y aprovechar. Y bueno, aquí vemos, tenemos todas las plantas. Estas son las plantas iniciales de la vivienda. Es una vivienda casa-patio. Este es el patio central, tradicional en Andalucía. Se funcionaba, todas las estancias funcionaban alrededor del patio, y en su transformación, digamos que lo único que se hace, se mantiene la estructura general, pero se convierte ese patio en una estancia interior, se cubre, y además se introduce un elemento de comunicación, eso sí, transparente, aquí lo vemos, que permite aprovechar mucho más espacio en el interior de la vivienda y al mismo tiempo mantener ese concepto de espacio central, de patio, que esta vez casi que funciona como una estancia más de la vivienda. Pero además tiene una característica interesante respecto a otras situaciones, porque esta vivienda tiene el sur hacia acá. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente no se podía uno dirigir al sur, no se podía uno colocar mirando al sur. Entonces, esa estrategia bioclimática muy clara de situación en una parcela para mejorar las condiciones de soleamiento, tanto en invierno como en verano, aquí no se podía producir, porque teníamos este elemento, esta medianera, que hacia el sur no nos permitía, de alguna manera, pues abrirnos a ese sur. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues se utilizan los materiales blancos, reflectantes, que de alguna manera en todos estos elementos de la cubierta y en este elemento de cerramiento respecto a otra vivienda que hay aquí, nos reflejan y nos introducen esa luz a través de la montera, que es un acristalamiento de ese espacio de patio, y que de alguna manera permiten que toda la casa, aquí se ve, sea una casa con mucha iluminación natural. Es decir, incluso en circunstancias negativas a priori, tenemos recursos que nos permiten aprovechar las condiciones naturales del medio de una manera o de otra. Somos capaces de hacer arquitectura adaptada a esa situación. Si tenemos menos recursos o los recursos no son tan claros, bueno, pues de alguna manera tendremos que ingeniárnosla para aprovechar esa luz natural y para introducirla en el corazón de nuestra vivienda. No debemos o no tenemos por qué renunciar a ello. ¿Qué ocurre aquí en verano en Sevilla? Que esta montera es necesario protegerla. Vamos a ver si tengo por aquí. Aquí la vemos. Este acristalamiento es absolutamente necesario protegerlo mediante un toldo para que no se caliente durante el verano, para que no nos produzca el efecto invernadero y para que la vivienda funcione también muy bien durante el verano. Y bueno, al final con esta serie de estrategias consigues que la vivienda mantenga un carácter patrimonial, de estructura funcional, de composición también de fachada, y sin embargo en el interior, con un lenguaje totalmente actual, pues también está consiguiendo las condiciones de habitabilidad necesarias en todos los espacios de la vivienda. Y esto, por último, es un ejemplo, son pocas imágenes, de un proyecto que trabajamos a nivel urbano, a escala urbana,
en el cual empezamos es un proyecto de un concurso para un campus de la salud en Granada, en el cual trabajamos estos aspectos tanto a nivel urbanístico como a nivel de edificatorio, ¿no? Aquí vemos un poco muchas cuestiones que tienen que ver con decisiones de proyecto constructivas y en cuanto a esos sistemas que íbamos a utilizar para que el edificio funcionara correctamente en términos de confort, y algunas otras decisiones, bueno, aquí se ven de manera muy poco explicativa, pero un poco sugerente, ¿no?, que tienen que ver respecto a ese espacio urbano. Muchas gracias.